porque el maestro lo iba a dejar. Entonces ellos le preguntaron al maestro, pero Señor, ¿cómo tú te vas y qué vamos a hacer nosotros? No, el Señor le dijo, entonces en el 1:8 vayan a Jerusalén y allí van a recibir el poder, un poder extraordinario, pero necesariamente tienen que ir a Jerusalén a esperar el poder de Dios que iba a descender en ese momento. La historia dice que los discípulos, hermanos, Jesús asciende a los cielos y comienza los discípulos pues salieron y se encontraron en Jerusalén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de los Hechos que estaban todos reunidos. Habían aproximadamente 120 hermanos, estaban allí esperando la promesa del Señor, es decir, lo que es el afinamiento, es decir, la llegada del Espíritu Santo que iba a llenar a esas personas y que a partir de esa llenura las cosas iban a ser diferentes. Por eso es que la iglesia primitiva tiene un antes y un después, antes de la llegada del Espíritu Santo y después de la llegada del Espíritu Santo, que en el contexto histórico nos damos cuenta que antes Jesús estaba ahí con ellos, 40 días después que resucitó, el maestro estuvo con ellos, como decía ahorita, hablando de acerca del reino y de todas las cosas que iban a suceder, que iban a pasar. Luego de ese periodo de tiempo, los discípulos se fueron a la iglesia de Jerusalén una semana más tarde. Habían 120. Algunos escritores o exégetas establecen, eso es lo que se dice, que había más de 120. Quizá había un grupo de personas, como sucede, que esperan tanto, pues muchos dirán, bueno, no va a venir nada, nos vamos a nuestra casa, y muchos se fueron. Pero habían 120 reunidos. Pero lo bueno de esto, que en los 120 había mujeres también. Ahí estaba María, ¿no verdad que sí? Si usted se va a Hechos, capítulo 2, se va a dar cuenta que estaban reunidos ese grupo de personas. Le estoy diciendo esto porque quiero caer en lo que quiero explicarle acerca de Hechos 9:17. En ese periodo de tiempo estaban los 120. Dice la palabra de Dios que descendió a los 120 el Espíritu Santo como viento y como fuego. Dos elementos importantes de la naturaleza que son fuertes, viento y fuego. Y tienen su simbolismo. ¿Qué pasó? Que esos 120 comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ahí habían griego, persa, y podemos aplicarlo en un lenguaje más sencillo. Por ejemplo, ahí había ya en estos tiempos, vamos a ponerlo en estos tiempos, ya habían alemanes, franceses, dominicanos, americanos. Imagínense usted un dominicano hablando en alemán, un alemán hablando francés, o en hebreo, o en arameo. Es decir, todo el mundo se va a sorprender de lo que está pasando. Dice la palabra de Dios que, y lo que a mí me gusta de esta historia bíblica, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de la iglesia primitiva, que es el espejo de la iglesia de estos tiempos, que Dios está llamando iglesia que esté dispuesta a salir y a provocar y a impactar las vidas, porque todavía el Dios de los hechos es el mismo Dios de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo todavía está activo, está con nosotros, y el Dios quiere mover la iglesia y quiere dejar la iglesia ese mover del Espíritu Santo, que nosotros podamos entender la magnitud, el poder que Dios ha agregado en nuestras vidas. No es cualquier clase de poder. La Biblia dice, registra, que afuera habían personas que se burlaban de los hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén, ahí en la iglesia. Dice la Biblia que ese grupo de gente le decían, pues, estas personas están borrachas. Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, como que el mover de Dios en nosotros, como que a veces como que nos sentimos medio mareados, como que nos vamos a caer. No necesariamente uno cae, pero sí, porque el poder es tan grande que a veces nuestro cuerpo no puede resistir lo que desciende y a veces nos caemos. Gloria a Dios. Y ese poder llegó a esos 120.
Cuando el Espíritu Santo llegó a los 120, la Biblia dice que los que estaban afuera se burlaban de ellos. Y hablaban que ellos estaban borrachos. Imagínese usted, por eso que hoy en día hay personas que no entienden lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Y a veces pues hablan de eso y dicen, ¿cómo va a ser que el Espíritu Santo va a descender? Sí, el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo mora, por supuesto, en los templos que estén limpios. Dios no va a morar en un templo que esté sucio. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo de Dios, cuando llegó a la iglesia, la palabra de Dios dice que fueron revestidos del poder de Dios. Pero algo pasó en ese intervalo de tiempo. Dice la Biblia que en el capítulo 2 de los Hechos que estaban todos juntos unánimes, o unánimes juntos. Estaban reunidos en la iglesia esperando el advenimiento, esperando la llegada del Espíritu Santo, porque Dios le había prometido que iba a descender su Espíritu de una manera sobrenatural sobre ellos. Era una promesa sine qua non, era una promesa para ellos en ese momento, pero no solamente para ellos, esa promesa se extendió para todos nosotros. Y hoy en día el Espíritu Santo está aquí con nosotros y está dispuesto a llenar nuestras vasijas. Amén. Pero tenemos que buscarlo. La palabra de Dios dice que ellos estaban juntos, reunidos, orando. No estaban preocupados por lo que habían dejado en su casa, no estaban preocupados porque habían dejado el negocio o la empresa. Ellos estaban concentrados, hermano, en ese momento. Estaban juntos, unánime. Y estar juntos y unánime es algo muy importante, porque a veces nosotros estamos en la congregación, estamos juntos, pero no estamos unánimes. Muchos de nosotros quizás hoy ahora mismo está pensando en lo que dejó. Si yo hago una pregunta, ¿en qué tú estás pensando mientras tú estás escuchando el mensaje? Quizás tú estás pensando que dejaste alguna ropa, dejaste algún carnerito, una estufa, o la lavadora, la dejaste a media, o tienes un problema que te está como atormentando y como que está un poquito desenfocada. ¿No es verdad que sí? Puede ser que está pasando eso, que esté pasando eso. O puede ser que tú tienes un problema financiero, o un problema emocional, o un problema de cualquier índole, gloria a Dios, que no te deja concentrar, que no te deja entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Puede estar pasando eso, ¿no, verdad que sí? O quizás quieres que el culto se termine rápido para irte a tu casa. Yo quisiera que el culto se termine rápido, pero cuando yo termine de aquí voy a ir a San Cristóbal a predicar, que me están esperando. Pero aquí se hace lo que el Señor manda. Y ellos tienen que esperar que llegue, entonces. Gloria a Dios. Porque eso puede estar sucediendo, pero a mí no me preocupa esa situación de allá, si Dios tiene el control. Yo estoy concentrado en lo que el Señor quiere hacer en mi vida en esta mañana. Y ellos estaban concentrados en eso, ellos estaban esperando la promesa de Dios. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Cuando vengan los momentos de prueba, de angustia, de dolor, el Espíritu Santo es quien nos fortalece y nos capacita para poder asimilar esos momentos difíciles. Era necesario. Pero algo, hermano, quiero resaltar en esta mañana, es que ellos estaban juntos y unánimes. Repita conmigo, estaban juntos. ¿Cómo estaban ellos? Y unánimes. En esta tarde estamos nosotros juntos y unánimes. Amén. Dígame como que está un poco como que... Amén. Estamos juntos y unánimes. Si estamos juntos y unánimes, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió a ellos como viento y como fuego, y comenzaron a hablar en nueva lengua, según el Espíritu de Dios le daba. Y en esta mañana, hermanos, nosotros queremos decirle a ustedes que el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros. Si hay alguna persona que no es bautizada, pero si hay unos que son bautizados y tienen como que el Espíritu lo tiene ahí como medio tranquilito, hermano, es tiempo que despierte en ti o active en ti el poder del Espíritu Santo. Amén.
¿Saben por qué? Porque todas las cosas que hoy nosotros estamos viendo, muchos problemas en las naciones, terremotos, inundaciones, peste, hambre, violencia, droga, todas esas cosas, el Señor las describe en Mateo 24 y en otros versos de la palabra de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad, el poder, para poder entender esa verdad bíblica, pero también para poder asimilar esos sucesos que en un momento dado puede pasar en una nación, en nuestro país puede pasar eso. Porque es necesario que esas cosas acontezcan, porque Cristo, hermano, los discípulos le dijeron al Señor, pero Señor, ¿cómo vamos a ver cuando tú vienes? El Señor les dijo, bueno, cuando ustedes escuchen guerra, rumores de guerra, hambre, los días van a pasar muy rápido, ya eso significa que mi venida está cerca. Todo lo que está pasando hoy en día, nos damos cuenta que la profecía se están cumpliendo. Y falta poco para que Cristo venga, porque hay acontecimientos, hermanos, que están sucediendo y que nosotros, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios porque esta generación, mi generación, está viendo lo que a mí me predicaron hace 34 años. ¿Quién, hermano, iba a pensar que en estos tiempos iba a existir tanta escasez, guerra y terremotos de la magnitud que se están dando? Huracanes, un sinnúmero de situaciones económicas a nivel del mundo, gloria a Dios, escasez, mucha hambre, enfermedades, SIDA, y un sinnúmero de cosas que están pasando que años atrás a mí me lo decían y yo decía, bueno, y eso es verdad. Y ahora, hermano, cuando uno se convierte al Señor y estudia la palabra de Dios, se da cuenta que sí, hermano, esos hermanos que muchos de ellos quizás están muertos, predicaron la palabra y nos advirtieron de las cosas que iban a suceder. Pero el Espíritu Santo es, hermano, dice la Biblia que Dios nos dejó el Espíritu Santo para fortalecernos y para bendecirnos. Después que llenó Dios a esos 120, comenzaron ellos a salir a predicar el Evangelio. El apóstol Pedro, que era el líder de ese momento, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, 7, 8, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pedro era el líder de la iglesia primitiva, ese hombre que predicó el Evangelio, que se convirtieron 5,000 personas, ese hombre que dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y no era la sombra, sino era que el Espíritu Santo estaba en Pedro, ese hombre que era colérico, ese hombre que negó a Jesús 3 veces, ese hombre, hermano, que no barajaba pleito, ese hombre que tomó su espada y le tiró a la cabeza a aquel soldado que quería tomar preso a Jesús y le cortó la oreja. Ahora ese hombre, hermano, gloria a Dios, estaba predicando la palabra de Dios y la gente se convertía porque no era Pedro, sino el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Gloria a Dios. Y Pedro, hermano, fue lleno del Espíritu Santo y hubo una persecución. Y por eso que las persecuciones en los momentos, hermanos, son buenas, porque lo que hace es que el cristiano se acerca más. En los países donde el Evangelio no ha podido entrar por una razón u otra, los hermanos no pueden tener una Biblia en la mano porque le cortan las manos, porque los matan, gloria a Dios. Y en países cerca de nosotros, caribeños, en Cuba, el Evangelio está creciendo, pero no tiene la libertad que nosotros tenemos. Y independientemente de eso, hay hermanos, hay creyentes que están dispuestos a pagar el precio, que hermanos han sido encarcelados porque predican el Evangelio, se meten debajo de la cama, se reúnen clandestinamente porque no lo pueden hacer como nosotros públicamente, porque los toman presos, y hay un sinnúmero de cosas que están en contra de ellos, pero ellos dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué ha pasado? Eso ha producido un despertar en Cuba, que miles y miles de personas se están convirtiendo al Señor. Y a Fidel Castro y a su régimen ya le queda poco tiempo, porque para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Y por eso hoy en Cuba ustedes ven
que ya hoy se puede tener un celular, ya pueden tener un microondas, ya pueden tener algunas cositas que han ido introduciendo el sistema. Gloria a Dios, porque entendemos que el Dios que derribó ese muro que dividía, recuerden, Alemania, ¿no? La que sí, de Berlín, que ese muro fue destruido, porque habían creyentes, hermanos, que estaban orando a Dios para que Dios rompa con esa situación. Porque la iglesia de Dios, cuando se llena con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El poder de Dios, cuando llega a la iglesia, cambia los corazones, cambia las vidas, impacta la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, algo extraño, sobrenatural está ocurriendo en una iglesia tal. Pero era necesario, hermano, que ocurriera todas estas cosas. ¿Por qué? Ahora voy al capítulo que yo leí, que yo le entregué o que le di a ustedes en Hechos capítulo 9, 17. Después de esta introducción, hermano, de ese contexto histórico un poquito, entramos ahora a una etapa de la iglesia primitiva que era necesario pasar. En Hechos 9, 17. La Biblia, hermano, primero que la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Todas las escrituras. Y la Biblia es el instrumento de Dios, la palabra de Dios, y es la palabra que nos corrige, que nos restaura, que nos redarguye, que nos enseña, que nos guía, para nosotros poder entender los misterios y la grandeza del Señor. La palabra de Dios dice que al que Dios ama, al que Dios corrige, Dios ama. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. La iglesia primitiva, hermano, había experimentado el poder del Espíritu Santo, y muchas personas, cuando llegó la persecución, salieron de Jerusalén. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén enseñando, discipulando a las personas, porque ese era su trabajo, su compromiso. Pero pasó algo en la iglesia de los Hechos. Había una situación que se quería como salir del control de Dios. No de Dios, escúchenme, sino del líder de ese momento. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, a Dios no se le escapa nada. ¿Qué pasó? Y quiero que usted ponga mucha atención a esta historia bíblica en 9:17 de los Hechos. Porque todavía Dios, hermano, está en las iglesias. Cuando dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que habla de la visión de Juan en la isla de Patmos, como Dios le da la visión de las iglesias, que habían ángeles, pastores, ¿no? 7 estrellas, 7 ángeles, así dice, ¿no? Y muchas iglesias que estaban ahí, la iglesia de Mirna, de Éfeso, de Atira, había muchas iglesias en ese tiempo, y Dios toma 7 iglesias, las tiene ahí, como queriendo decir, miren, en estas 7 iglesias ustedes se van a fijar, se van a mirar, es un espejo de todas las iglesias de estos tiempos. Si usted quiere ver cómo están todas las iglesias de estos tiempos, vaya a Apocalipsis capítulo 2, creo que no voy a decir. En el capítulo 2 o el capítulo 3 de Apocalipsis, que escribe el Dios a las 7 iglesias. Era necesario tomar lo correctivo del lugar y disciplinar a la iglesia que estaba creciendo. ¿Por qué era necesario? Si no se disciplina la iglesia, si no se toma lo correctivo del lugar en el momento adecuado y en el momento determinado, ¿qué va a pasar en una iglesia que no haya un orden? Va a haber un desorden. Y tenemos ejemplo, hermano, de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que era un desorden. Ahí, hermano, pasaban cosas terribles. Y de las iglesias que le dieron agua, a beber más agua al apóstol Pablo, fue la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios se relajaban con los dones. En la iglesia de Corintios cualquier hermano
te trancaba porque tú hablaste algo, le cogiste algo, te iban y te metían preso por cualquier cosita. Era una iglesia que había un libertinaje. Es un buen dominicano que el apóstol Pablo le dio agua de beber, pero el apóstol Pablo tuvo que asumir su responsabilidad y decirle las cosas como son, porque no podemos dejar que el libertinaje se meta en las iglesias. ¿No, verdad que sí, hermano? Porque democracia y libertinaje son dos cosas diferentes. Amén. Cuando usted deja introduce o se metan cosas en las iglesias de Corintios, por eso Dios en un momento determinado le dice: miren, mujeres, cállense, no pueden hablar las mujeres. Había un momento en que las mujeres de Cristo no podían hablar porque parece ser que las mujeres como que eran media bochinchonas. Y muchos estudiosos de la Biblia establecen eso. Y por eso le dicen que las mujeres no pueden hablar, tenían que callarse, pero ya gracias a Dios se rompió con eso. Y hoy hay mujeres que son pastoras, que son maestras, que son presbíteras, que tienen un cargo ya de eminencia dentro del cristianismo, dentro del evangelio. Ya tenemos mujeres hoy que son presidentas, un sinnúmero de cosas, como las mujeres han ido recuperándose y han ido avanzando. Por cierto, el mes de marzo es el mes de la mujer, ¿no? Que sí, felicidades a todas las mujeres. Entonces, hermano, pasó un problema. Era necesario corregir a la iglesia primitiva, pero ¿cómo tenemos que corregirla? Marcando el precedente. Miren la historia, hermano, que vamos a, o el verso bíblico que vamos a hablar como base, o tenerlo como base bíblica. En Hechos capítulo 9, 17, aquí, hermano, surge algo interesante. Y por eso, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, el resultado del Espíritu Santo, de ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué pasa cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? No podemos ni mentir, no podemos hablar cosas, no podemos hacer cosas extrañas, porque el Espíritu Santo, ya Dios nos ha bautizado, y Dios, el Espíritu Santo, revela las cosas que están ocultas. Porque es la forma que Dios tiene para disciplinar, para que la gente entienda que Dios, hermano, tiene el control de nuestras vidas. Porque fuimos nosotros que le hablamos a Dios: Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Si usted no está bautizado con el Espíritu Santo, trate de buscar eso, anhele eso. ¿Cómo se consigue? Con la oración, con el ayuno y con una disposición, hermano, de entrega a Dios. Decirle: Señor, yo quiero que tú me bautices con el Espíritu Santo, porque yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros nos llenamos con el Espíritu Santo es quien nos corrige. El Espíritu Santo es quien nos dice: ¡hey, párate ahí! Dominio propio en griego es sofronismo. Sofronismo es dominio propio. Y cuando el Espíritu Santo dice: por ahí no, apártate de eso. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, podemos chocar con la misma piedra. Porque el asunto de hoy no es un asunto de hombre, no es un asunto de mi conocimiento, no es un asunto de mi fuerza, no es un asunto, hermano, de que yo conozco la palabra de Dios, que yo manejo la palabra de Dios y que a mí eso no me va a tocar. Yo siempre digo que Dios nos libre de todas esas cosas. Pero si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, ¿dónde usted estuviera? Miren lo que pasó cuando llega Dios a su 120, a la iglesia. Hubo un cambio. La iglesia se activa, la iglesia se motiva. Comienzan los hermanos a predicar, comienzan los hermanos a ser sanados, liberados. Muchos son salvados porque el Espíritu Santo, cuando llega, hermano, eso es lo que pasa. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que con la iglesia entonces se llenan los dones de Dios: discernimiento, de ciencia, de sabiduría, de profecía, de palabra, de todas las cosas, de los dones que hay ahí, de lenguas, de género de lengua.
Y comienza Dios a entregarle a la iglesia, porque eso de la iglesia, eso no es del pastor, es para toda la iglesia esos dones. ¿Qué hace Dios? Que Dios le da dones de discernimiento, que Dios le da dones de ciencia. El don de ciencia, hermano, es que Dios le muestra la cosa antes de y ve a una gente y Dios le dice, mire, este hombre está así, está haciendo esto y esto y esto. Y hermano, y cuando tú te acercas a la gente y dices, mira, tú estás haciendo esto y esto y esto, la gente se sorprende, porque es un don de ciencia. Si no, pregunte lo que pasó cuando Jesús estaba junto con la samaritana, que le dijo Jesús, 5 maridos tiene y el último que tiene no es tuyo. Al que le digan eso sale corriendo. Y este brujo, ¿de dónde salió? Decirle a una mujer que tenía 5 y el que tiene no es tuyo, no es todo el mundo que hace eso. Porque el Espíritu Santo es el quien capacita, y por eso el resultado de eso es que cuando Dios se mete en tu vida y comienza a revelarte con los dones que Dios tiene ahí para ti y para mí, y que uno ora para que Dios siga dando ese don de discernimiento, de sabiduría, de profecía, de conocimiento, porque los dones están ahí para la iglesia. Pedro, como Pedro tenía un carácter muy fuerte, Pedro no titubeaba en decir las cosas. Miren lo que pasó en el 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, le ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. En ese contexto bíblico es cuando el apóstol Pablo toma o choca con Dios. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo, hermano, tenía orden del Sanedrín que podía entregarle carta de extradición para extraditar a todos los judíos, independientemente de que el imperio romano tenía toda la fuerza y gobernaba en ese momento. Dios, hermano, o mejor dicho, el Sanedrín, que tenía facultad sobre los judíos, le entregó al apóstol Pablo carta de extradición. Tenía que extraditar a todos los judíos. Y iba el apóstol Pablo con ellos, y habían 2 alguaciles. ¿Qué pasó? Que cuando iba rumbo a Damasco, en Damasco, ahí dice William Barclay que en Damasco era una ciudad donde aparecía mucha tormenta eléctrica, y podía ser que Dios utilizó un relámpago de eso y chocó al apóstol Pablo. Ese es William Barclay, un escritor o un teólogo de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo cae al piso y dice él que escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Y entonces el apóstol Pablo, después que tuvo el encuentro con Jesús, el apóstol Pablo entonces, hermano, quedó ciego. Este hombre inquisidor, este hombre perseguidor, este hombre que no tenía misericordia, este hombre que perseguía a los cristianos, estaba ahora, hermano, cabizbajo, con un perfil muy bajo, triste, ciego. Algunos escritores dicen que el problema del aguijón, de ese problema visual, fue producto de esa situación. Algunos escritores hablan de eso. Y el apóstol Pablo fue llevado de la mano, tomado de la mano con los alguaciles que lo acompañaban. Y Pablo duró 3 días, entonces viene Dios y envía a Ananías. Y Ananías, cuando Dios le dice que vaya donde está el apóstol Pablo, Ananías tuvo temor y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo, su fama había crecido y él le tenía miedo. Cuando él se acerca al apóstol Pablo, cuando ya Dios le dio, porque Dios, hermano, es tan real que Dios le dio la dirección. Y tú sabes que Dios, hermano, cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón a hacer algo, Dios te da dirección, ¿sí o no? Dios le dijo a él, a Ananías, mira, ve en la Charles de Gaulle, ahí debajo hay una repostería, en el tercer nivel está la iglesia Alta de Jesús. Hay una persona que necesita que tú le ministres, para poner un ejemplo. Y el apóstol Pablo estaba ahí, tranquilo, ciego,
no había comido nada, estaba en ayuno y en oración, y vino el Señor entonces y mandó a Ananías. Ananías oró y cayeron de sus ojos como escamas. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El resultado de esto, hermano, fue que el apóstol Pablo comienza entonces a tomar el control de la iglesia, capítulo 9 en adelante. Pablo comienza a predicar el evangelio. Los judíos se asustaban: pero tú eres el que me perseguía, pero tú eres el que me llevaba a la cárcel, gloria a Dios. Y comenzó Dios a obrar en este hombre de una manera sobrenatural, que comenzó a llevar el evangelio a los gentiles, fue a Europa y comenzó a levantar la iglesia. Y hoy en día la iglesia, hoy en día el evangelio llega a nosotros a través de sus hermanos, a través del apóstol Pablo, de Bernabé, esos grandes hombres de Dios que sí, hermano, estuvieron dispuestos a llevar el evangelio. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando la iglesia comenzó a disciplinarse, recuerden que hubo una situación de una pareja de esposos que vendió una heredad y tomó parte de la heredad y la guardó. Esos dos esposos eran Ananías y Zafira. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Repite conmigo: se pusieron de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo, hermano, vendieron la propiedad y guardaron parte del dinero. Porque a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo nos revela, y el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo sabe lo que tú estás haciendo. El Espíritu Santo sabe cómo te está moviendo, en qué nivel tú te estás moviendo, conoce tus pensamientos, conoce tu necesidad. Y estas dos personas se pusieron de acuerdo, vendieron su heredad y le dijeron: mira, vamos a ponernos de acuerdo, tú vas a decir esto, porque tenemos que decirlo para que todo quede bien, porque si yo digo una cosa me van a decir que me estoy contradiciendo. Hay gente, por ejemplo, que cometen un delito y se ponen de acuerdo y no entienden que los investigadores saben cómo sacar la verdad. Entonces nosotros tenemos un investigador que está por encima de los investigadores, que se llama el Espíritu Santo, quien nos dice todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se pusieron de acuerdo, y cuando fue Ananías fue donde el apóstol Pedro y fue a llevarle los resultados de la heredad, de lo que vendió, y dice: bueno, aquí está, gloria a Dios. Y en los Hechos, yo creo que usted vaya a los Hechos para que ustedes vean ese episodio. ¿Qué pasó ahí? Cómo Dios comienza a disciplinar a la iglesia primitiva. Porque yo quiero hacer, hermano, un paralelo de lo que el resultado del bautismo, ¿qué hizo Dios con el apóstol Pablo cuando fue bautizado? ¿Cuál es el resultado del bautismo? ¿Qué hace el Señor cuando nosotros somos bautizados? Y lo que Dios, hermano, quiere hacer con nosotros, y lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que es importante, hermano, que eso está en el capítulo 5, que nos llenemos del Señor. ¿Qué pasó? La Biblia dice, hermano, en el capítulo 5 de los Hechos, cómo Dios, después que el apóstol Pablo es tocado por Dios al lado, cómo el apóstol Pablo comienza a llevar el evangelio, cómo el apóstol Pablo toma el control de la iglesia. Del capítulo 9 ya hacia adelante, todo el apóstol Pablo que toma como la rienda del asunto. Ya no es Pedro, sino el apóstol Pablo, porque esa hay dos fases: uno al 6, 7 o al 8 te ve a Pedro en todo, pero del 9 para allá usted va a ver al apóstol Pablo tomando el control de la iglesia primitiva. Tremendo libro de Dios, hermano. Pero escuche bien esto. La Biblia dice que entonces Dios comienza a disciplinar la iglesia. Toma a un hombre que era un perseguidor de la iglesia, como Dios lo transforma y como Dios lo cambia, y como la sociedad ve al apóstol Pablo. Porque todavía queda el temor, para hacer un paralelo, queda el temor de que se convirtió al Señor, pero uno dice: espérate, puede tener tigre de Matatinga o de un barrio de la capital peligroso, ¿cuál?
Gualey. Este tipo era el tipo de Gualey, el que le daba cajeta a la gente, que le robaba los celulares, que hacía cosas, pero ya se convirtió el hombre. Ya el hombre anda con una Biblia predicando de verdad el Señor. Y ahora, en vez de la policía perseguirlo a él persigue a la policía para decirle que Dios es bueno, de que Dios cambia. Gloria a Dios. Y eso sentían los hermanos cuando el apóstol Pablo iba a la sinagoga. Decían, ese es un gancho, este tipo se está vistiendo de cristiano y nos va a meter preso. Hasta yo lo pensaría, porque no es fácil. Pablo no era fácil. Y Pablo, hermano, fue tocado, renovado y transformado, porque él no perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo a Dios. Y fue cambiado. Pero la iglesia era necesario, hermano, disciplinarla. Repita conmigo, es necesario disciplinar la iglesia. ¿Por qué? Porque los resultados se van a ver de una vez. La Biblia dice, hermano, en el episodio que voy a hablarle ahora, para que ustedes vean lo que hace el Espíritu Santo y lo que es el Espíritu Santo después que nosotros nos bautizamos, lo que Dios hace con nosotros. Porque Dios, hermano, tiene el control de nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, dice la Biblia, que ni la puerta del infierno prevalecerá en contra del Evangelio. Eso significa que nadie va a detener el Evangelio. No podemos ir todos y nadie va a detener el Evangelio, sino que Dios hace que levantan nuevas personas. Vete para allá. Y así ha pasado. Todos los avivamientos, hermanos, grandes han pasado así. No con miles, es con 5, con 20, con 100 y con 50. Hasta con 10 y con 5. Los grandes avivamientos que registran la palabra de Dios y registran esos grandes hombres de Dios. Si no, pregúntale a este escritor bíblico, a Warren, cómo empezó su iglesia con una pareja de esposos. 4 personas. Y hoy son más de 10,000 personas. Porque Dios tiene propósito con la iglesia. Hay un libro que él escribió que dice Una iglesia con propósito. Es un excelente libro de Warren, para que ustedes vean lo que es una iglesia con propósito. Y él dice que cuando el Espíritu Santo se mete en la iglesia, se mete en la congregación, se mete en una persona, Dios no necesita una persona para activar y revolucionar las cosas. Y en el momento que llegó Pentecostés habían 120, una iglesia ya de 120. Pero dice la Biblia que Pedro predicó y se convirtieron 5,000, una iglesia de 5,000, con un solo sermón se convirtieron 5,000 personas. ¿Cuántos sermones se ha predicado? Y ni siquiera una persona se convierte. Muchos predicadores de cualquier nivel han predicado un sermón, no se convierte tanta gente. Porque cuando el Espíritu Santo llega al corazón de las vidas, ahí están los resultados. ¿Qué pasó? La Biblia dice que Dios dice, vamos a tomar control de esto, vamos a poner las reglas de juego, vamos a disciplinar la iglesia, porque si no la disciplino, tenemos problemas. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. ¿Qué sustrajo? Dígalo duro. ¿Qué sustrajo? Sabiendo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Dónde la puso? Repita, ¿dónde lo puso? A los pies de los apóstoles. Bien, dijo Pedro a Ananías. Miren cómo el apóstol Pedro comienza a interactuar con Ananías. Parece un investigador del FBI, ni de la DEA, le quedan cortos. Miren cómo él comienza a interactuar. Y dijo Pedro a Ananías, porque Pedro era un hombre que no le daba mucha vuelta al asunto, ni como a veces hacemos nosotros, que lo decoramos para decir una cosa. Pedro no, Pedro era un hombre, miren, ahí, roca izquierda. Pedro no lo pensaba 2 veces, hermano. Miren cómo dice Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que limpiese el Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Pedro fue directo. ¿Cómo usted lo trataría a una gente así? ¿Cómo usted lo trataría? Para que ustedes vean cómo es que la Biblia funciona, cómo es que Dios habla. Cuando Dios, hermano, le dijo a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas.
Yo le digo así a una gente y me dice que soy el pastor más malo de la bolita del mundo. Ese pastor no tiene amor, ese pastor no entiende, no me comprende. Pero Jesús le dijo a sus fariseos: ustedes son unos hipócritas. Jesús se lo dijo así: ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos hipócritas, mis hijos, son unos hipócritas. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y de eso. No. Jesús le dijo: ustedes son hipócritas, sepulcro blanqueado. En buen dominicano, hermano, no es una mala palabra cristiana. Usted no tiene nada. Ustedes lo que son unos viven de apariencia. Ustedes son unos charlatanes, sinvergüenza. Arrepiéntense. Eso fue lo que le quiso decir Jesús. Hipócrita, esa palabra es fuerte. Y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué el corazón? En el corazón, ¿qué pasa con el corazón? Se guarda todos los sentimientos, ahí entra todo lo que son las emociones, ahí piensa, dice la Biblia: engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? En un momento determinado el enemigo puede engañarte, el enemigo puede presentarte a ti algo que parece bueno, pero en el fondo no es bueno. Por eso dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero no son buenos, son caminos de muerte. Ellos pensaban: yo engaño a este tiguerito Pedro, yo engaño a este pastor. Pastor, vas a ver, yo lo engaño. Pero el Espíritu Santo, gloria a Dios, que estaba en Pedro, le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y no solamente le dijo eso, sino le dijo: y sustrajese. En un buen dominicano, ¿por qué le robaste a Dios? Miren cómo lo pone: sustrajese. ¿Por qué tú le robaste? ¿Por qué te robaste? Malaquías dice 3: porque cuando no damos a Dios lo que es de Dios, le estamos robando al Señor. Y Pedro, como hombre tan directo, le dijo: oye, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste el precio de la heredad? Y no se queda ahí, reteniéndola. Ese Pedro hablando: no se te quedaba a ti y vendida, y no estaba en... Oiga, miren cuántas verdades hay aquí, hermano. El verso 4: no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ha mentido a Dios. Repita conmigo: no ha mentido a los hombres, sino ha mentido ¿a quién? A Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios conoce tu corazón. Y solo Dios conoce el corazón mío y tu corazón. Por eso que cuando la iglesia de Dios se mete en la chequina de Dios, se mete bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos que caminar ¿cómo? Fino, derecho, porque Dios da a la iglesia dones, y esos dones son para la iglesia: discernimiento, de ciencia, y por eso sabiduría, de fe, de profecía. Todos esos dones estaban en los hermanos. Y aquí, hermanos, Dios dice: te voy a dar los dones. ¿Tú quieres dones? Ahí están los dones. Es el resultado de ser bautizado del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega, hermano, y se mete en la iglesia, no hay que hablar palabras rimbombánticas ni bonitas. No hay que decir: sacúdete. Hay que sacudirse, sacúdese. No hay problema. Porque cuando el Espíritu Santo llega, no hay necesidad de motivación. Porque Dios está dentro de la iglesia, en la iglesia y en tu vida. Y tú eres un ente activo para mover, para que las cosas cambien en tu alrededor. Pero es necesario, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Porque los tiempos lo ameritan. Y este hombre, lo que pasó con él, al oír a la niña estas palabras, cayó y murió. Eso fue al instante. Salió de la boca de Pedro rema. Usted sabe lo bueno que cuando usted llega a un lugar y de su boca usted diga a esa mujer, a ese hombre: levántate, sanada en el nombre de Jesús. ¡Fua! Se sale de una vez. Que el que está metido en droga, fuera, espíritu de droga, liberado. Pero aquel que está haciendo cosas extrañas, fuera, liberado. Y vaya a los pies del Señor.
Un corazón contrito y humillado jamás Dios lo desprecia. Amén. David conocía eso. Y David, cuando cometió su error como humano que era, fue ante Dios y se reconcilió con el Señor. Porque el Espíritu Santo no se puede mentir. A veces nos ponemos de acuerdo para hablar una misma cosa, pero Dios, hermano, comienza a iluminarnos, a decirnos cosas. No es... Y siempre, hermano, los jóvenes están siempre ahí dispuestos a trabajar. Miren lo bueno que es tener jóvenes. Los jóvenes estaban ahí. La Biblia dice, gloria a Dios, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Eso sí le gusta a los jóvenes. A los jóvenes les gusta eso, hermano. Medio la media checha, pero yo imagino a esos jóvenes temblando. Busca la sábana. Mira, ahí Dios mató a Ananías por hablar mentira y porque se robó el dinero de la heredad. Y como quiere eso era de él, ¿por qué tenía que hacerlo? Llena la voz, dile a Antonio, a Alberto, a Juancito, a Miguelito, a Filemito que vengan, vamos a llevarlo, vamos a roparlo y llevarlo. Pero no podemos hablar mentiras, no podemos hacer cosas detrás, porque el Espíritu Santo se lo revela a los profetas, a los apóstoles. Ay, 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 wow. Y se regó la voz, los jóvenes iban temblando. Me imagino que esos hombres agarraron a Ananías, lo arroparon y se lo llevaron. ¿Y se quedó ahí? No se quedó ahí. Verso 7 del 5. Pasando un lazo como de 3 horas. 3 horas. Sucedió que entró ¿quién? Su mujer, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido, porque así trabaja Dios. Hello. Alábale ahora, hermano. Diga gloria a Dios si usted quiere. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Ustedes van a ver los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Esto es un precio que hay que pagar. Dice la Biblia, entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro, a mí me gusta cómo Pedro trabaja, porque Pedro como que no barajaba pleito, como que él era tan sencillo, tan llano. Es porque a veces no da tanta vuelta para decir una cosa, hermano, y como que lo daña. Y a veces miramos al hermano con tanta pena. Dice John Maxwell que tú tienes que corregirlo, pero también ese amor no puede dejarlo. Es igual que el que no tiene tu visión. Dice Warren, el que no tiene tu visión, apártalo de ti. Síguelo amándolo, pero apártalo de ti, porque no tiene tu visión, no te entiende tu lenguaje, no conoce lo que tú quieres hacer, entonces lo que hace es que lo aparta, pero lo sigue amando. Eso es lo que hay que hacer. Porque usted lo mata todo el tiempo. Mi hermano, la misericordia de Dios, el amor de Dios es bueno. Dios es misericordioso. Sí, mi pastor, es verdad que el Espíritu de Dios es bueno. Igual el tipo hace lo mismo. Sí, pastor, ya yo me voy a arrepentir, no lo voy a hacer más. Y después del pañuelo, ¡ay, Señor! Porque no es todo amor, hermanos. Y Pedro lo entendía así. Por Dios, entiendan que no todo es amor. Cuando hay que disciplinar, hay que disciplinar. Y eso fue lo que hizo Dios con la iglesia primitiva. Cuando las iglesias le dan tanto amor, la empalagan y la malacostumbran. No es que usted no dé amor, dé amor. El apóstol Pablo daba mucho amor, pero cuando había que disciplinar, disciplinaba. Asumir el compromiso, la autoridad. Esto no está bien, esto está malo, y eso hay que arreglarse. O una de dos, o te arregla, tiene problemas con el Señor. Vaya a Corintios, vaya a Gálatas, vaya a la iglesia de Éfeso, vaya a los Filipenses, para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo corregía a ciertas iglesias. Porque todas las iglesias no son así, todas las iglesias tenemos problemas. De una manera u otra hay problemas de toda clase. Se supone que el evangelio de hoy, hermano, es el evangelio donde lleva restauración, lleva vida, lleva gozo, porque todo el mundo viene de una semana cansada a recibir un mensaje de restauración. Y eso es lo que estamos enseñando, restaurándolo, dándole amor, pero también diciéndole a ustedes que hay que disciplinar. Porque si usted no se disciplina ni se organiza, va a tener problemas. Y es necesario organizarse. Y más en estos tiempos difíciles tenemos que organizarnos.
Y la iglesia que no se organiza y no se disciplina tiene problemas con Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, dime. Miren cómo cambió el escenario. Le digo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo? Y dice entonces, le dice a la mujer, Pedro, dije, dime, vendiste en tanto la heredad. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Pedro fue directo y le dijo a ella, dime, si es verdad lo que tú hiciste, que vendiste eso, te pusiste de acuerdo con tu esposo y lo vendiste, dime si o no, dime. Miren, hermanos, cuando lo tienen contra el espejo y la pared, temblamos, no tenemos palabras para decir las cosas, porque no tenemos argumentos. Y Dios, hermano, no se convence con argumentos, Dios se convence con los hechos. Dios se convence con tus acciones. A Dios tú no vas a convencer hablando de bonito, gloria a Dios. Incluso hay gente que dice, Señor, pero yo antes hacía esto. Tampoco a Dios le interesa eso. A Dios le interesa el hoy, en lo que tú estás haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y era necesario disciplinar a la iglesia. Dice la palabra, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Venían, hermanos, ya los que habían sepultado a su marido. ¿Tú estás escuchando lo que está viendo por ahí? Sí, ahí vienen los que sepultaron a tu marido hace unos minutos, hace unas horas. Mire lo que dice la Biblia. Aleluya. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Bueno, aquí hay mucha gente que está seria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo que sucedió ahí no fue chiquito. Los mismos jóvenes que enterraron a su esposa, la tomaron a ella y la pusieron al ladito de él. Ahí están los dos. Ahí le pusieron una tarja que dice, lápida. Claro, porque ya eso de tarja eso no se usa, eso en el lenguaje moderno es lápida. Gloria a Dios. Una lápida, ahí descansan Ananías y Zafira, los ladrones y mentirosos. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y ahí ellos, hermanos, se quedaron ahí, dice la palabra, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gloria a Dios. Dios, hermanos, es un Dios bueno. El apóstol Pedro, antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, negó al Señor, era ligero, estaba escondido psicológicamente, no se distinguía como predicador, ni mucho menos como dirigente. Saulo, cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, se creía muy religioso, hermano, tomaba la ley por sus propias manos, creyendo hacer el bien, hacia el mal. Tenía religión, pero no tenía amor. No entendía las cosas que eran verdaderamente espirituales. Por eso, hermanos, que los creyentes, antes de ser bautizados por el Espíritu Santo, se desaniman, carecen de autoridad y el carácter, hermano, los domina. Lo que yo quiero decirle, hermano, y estoy terminando, es que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, el resultado de ser bautizado con el Espíritu Santo tiene que manifestarse de una manera sobrenatural en nosotros, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios tiene el control de mis emociones, de mi
pensamientos, de mis necesidades, de mis problemas. Dios tiene el control de todas las cosas, porque el Espíritu Santo nos cambia. Ya nosotros tenemos que asumir otra actitud, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no mora en templos sucios, y que Dios, hermano, no puede ministrar, no puede estar ahí en un templo donde se está haciendo las cosas negativas. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, cuando el Espíritu Santo se mete en la congregación, ¿saben qué? Lo que sucede, que el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestras vidas, y Dios comienza a tocar los corazones, transforma las vidas, vienen las personas con problemas y salen liberadas. En esta tarde yo quiero, hermanos, invitarlo a que vivan esa experiencia, a que se dejen llenar de Dios, déjense cautivar del Espíritu Santo. Dios, hermano, está presente hoy y mañana y por toda la eternidad. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Si tú eres bautizada como el Espíritu Santo, tú tienes que activar eso. Tú no puedes estar viviendo una vida pasiva. Tú tienes que mantenerte con la vida activa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien te va a revelar. El Espíritu Santo es quien te va a decir las cosas cómo son, cómo deben ser las cosas, por dónde tienes que caminar, por dónde tienes que doblar, por dónde tienes que sentarte. Miren, Dios hace todas esas cosas. Y las iglesias que han experimentado eso, hermano, experimentan un crecimiento de calidad, porque tienen el convencimiento y van bajo ese convencimiento de que Dios puede obrar de una manera sobrenatural y puede impactar las vidas y cambiar las vidas. Porque el Espíritu Santo de Dios que se metió en la iglesia primitiva, que bautizó a esas personas, comenzó la iglesia a expandirse a todo lugar, y el Evangelio comenzó a expandirse a otras fronteras, a otras naciones, y hoy en día hay millones y millones de seres humanos que le sirven a Dios, aleluya, con todo el corazón, porque el Espíritu Santo se ha expandido a todas las naciones y ha bautizado y ha libertado y ha sanado, y hoy hay muchas personas que han sido liberadas por el poder del Espíritu Santo. Ese poder que liberó a Pedro, a Pablo, a todos esos hombres y mujeres de Dios, es el poder del Espíritu Santo que está aquí en esta congregación y que nos dice a nosotros: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, no lo voy a dejar. Ahí en la necesidad, en la dificultad, ahí estoy yo. Yo quiero que ustedes me den ese espacio para yo ministrar a sus corazones, para yo hacer la voluntad mía en sus vidas y para yo abrir las puertas que quiero abrirle, gloria a Dios, a través del Espíritu Santo. Ponte de pie, iglesia, en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está aquí en esta tarde. Dios, hermano, quiere que tú experimentes eso. Levanten la mano los que están cansados. Aleluya. Cuando Dios llega, el Espíritu Santo entra. ¿Saben qué hace Dios? Que nos cambia. Ya no pienso como pensaba antes, me organiza. Este es el resultado de ser bautizado por el Espíritu Santo. Ya no puedo hablar mentiras. Yo no puedo estar por ahí haciendo cosas que a él no le agrada, porque el Espíritu Santo está ahí y él se mueve por todos lados. Y ahí está la evidencia bíblica. Ananías y Zafira pensaban que iban a engañar a Pedro. Podían engañarlo, ¿por qué engañar a Dios? Y la iglesia fue disciplinada y cayó el temor en la iglesia. Y todo el mundo se enderezó. Comenzó a caminar por la derecha. Porque Dios, hermano, es un Dios celoso. Es un Dios, hermano, que es amoroso y misericordioso por el fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Yo quiero que tú en esta tarde, si tú no eres
bautizada con el Espíritu Santo, dile, Señor, yo creo que tú me bautices con el Espíritu Santo. Si tú eres bautizada con el Espíritu Santo, lo tienes apagadito, dile al Señor, Señor, yo creo que tú enciendes esa chispa en mi corazón. Porque yo quiero, Señor, experimentar una vez más esa llenura de tu poder. Aleluya. Porque Dios está aquí en esta tarde. Él quiere que tú comiences a moverte en esa dimensión de gloria. Aleluya. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Aleluya. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Aleluya. Dile al Señor ahí todo lo que tú quieras. Dile, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito esa llenura de tu Espíritu Santo. Yo no puedo seguir así, Señor. Aleluya. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Donde quiera que tú te metas, donde quiera que yo me meta, ahí está el Señor. Donde quiera que tú te escondas, ahí está Dios. Dios te ve. A Dios nadie se le puede esconder a Dios. Si está hablando mentira, dile fuera mentira. Si no está haciendo las cosas bien, dile, Señor, a partir de esta tarde voy a hacer las cosas correctas. Sabes que Dios es un Dios de misericordia y Él te perdona. Pero si Dios te perdona, no lo vuelvas a hacer otra vez. No caiga en la reincidencia. Me perdona y sigue haciendo lo mismo. No. ¿Saben que Ananías y Zafira, por la mentira y por lo que hicieron, Dios los mató? Y hay personas que pueden estar muertas espiritual. Gloria a Dios. Porque cuando uno se acostumbra a hacer las cosas malas, llega a una etapa que nada ni nada le hace nada. Y ahí que es peligroso. Porque la consecuencia de eso es mucho más grande y más fuerte. Y todavía tú estás a tiempo, está a tiempo de eso, de reconocer tus faltas. Lo que hizo David en el Salmo 51, reconoció sus faltas. Devuélveme el gozo de la salvación, Dios, porque yo te he fallado. Porque el Espíritu Santo revela, no para avergonzar a la gente, no. Por eso Dios usa a los profetas. Por eso Dios da el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría para la iglesia, no para el pastor ni el liderazgo, es para la iglesia. La iglesia tiene que buscar esos dones, tiene que hacer lo suyo. Porque cuando el don de discernimiento, el don de ciencia, hermano, el que se pare aquí arriba y no está en el orden, Dios lo revela. Dios le dice, eso no está bien, Señor. Dios le dice al hermano, que no importa el hermano, hasta un niño, Dios le dice, mire pastor, eso no está bien, está haciendo esto y esto. Dios lo ha hecho, yo lo he visto eso, yo lo he visto y lo he vivido. Gente, hermano, que no están bien delante de Dios y piensa que van a engañar a Dios. Aleluya. Pueden engañar al Dios, pero a Dios no le engaña a nadie. Y Dios ha utilizado a niños, adolescentes, a hombres, a damas jóvenes, y le dice, mire, eso no está bien, pastor, está haciendo esto y esto. Y cuando uno va y le dice, mire, varón, no pueden negarlo, porque Dios todavía habla. Y yo no puedo estar predicando siempre amor, restauración, no, también hay que hablar sobre la disciplina y la autoridad, sobre que tenemos que ajustarnos, mejor dicho. Aleluya. Disciplinarnos para que caminemos bien, porque Cristo está a la puerta. Todo lo que está pasando en el mundo es un aviso de que Dios viene pronto a levantar la iglesia. Habrá terremoto, hambre, escasez, pleito, gloria a Dios, y todavía no es el fin. Van a suceder cosas peores de ahí, hermanos, y tenemos que estar preparados, listos, porque no sabemos cuándo puede tocarnos a nosotros esta desgracia. Que Dios nos reprende en el nombre de Jesús. Pero si estamos con el jueguito de la entrada y la salida,
salida, de haciendo cosas por detrás, a que a Dios no le agrada, gloria a Dios, con mentirita blanca, porque todas son iguales. Dios, hermano, va a revelar un día todas las cosas que tú estás haciendo que a Dios no le está agradando. Porque Dios es omnisciente, Él conoce tus pensamientos, omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar, donde quiera que tú te metas, ahí está Dios. Él es omnipotente, Él es poderoso para revelar lo que está oculto. Y por eso es que tenemos que andar en la luz, donde nos vea todo el mundo. ¡Aleluya! Porque el Espíritu Santo es para la iglesia. El Espíritu Santo es quien fortalece la iglesia. Tenemos que someternos al Espíritu Santo. Tenemos que someternos a Dios primeramente. Por eso Dios dice, si tú no te sometes a las autoridades que están establecidas en la tierra, menos te vas a someter a mí, que no me ha visto. Por eso, hermano, es que la iglesia no se fue disciplinada con algo concreto, algo, eso fue literal, hermano, eso pasó así, como lo narra la palabra de Dios. Fue así que pasó, y Dios los mató a los dos por mentirosos y por ladrones. Y a veces nosotros, hermanos, abusamos de la gracia. Y el mismo Dios de la ley es el mismo Dios de la gracia. Es el mismo Dios. Y tú y yo tenemos que entender que el Dios de la gracia es el Dios de la ley, es el Dios de la gracia. Es un Dios que actúa con misericordia, pero cuando tiene que apretar, aprieta. Y Dios no tiene favorito. Todos somos iguales y medidos con la misma vara. Porque Dios actúa con equidad. Ni más para allá ni más para acá. Dios es un Dios justo. Y Dios a nosotros, y hablaba el domingo pasado de las oportunidades que Dios nos brinda. Y reitero lo mismo, Dios nos ha dado oportunidades de sobra a muchos de nosotros. Y no estamos aprovechando muchos de nosotros. Pensamos, hermano, que es un juego. El Evangelio no es un juego, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es un juego, esto no es un club, hermano, no. Esto es poder de Dios. Aquí está el Señor, esto es santidad que hay que vivir. Lamentablemente es así, hermano. Es así. Sin santidad nadie verá a Dios. Sé santo porque yo soy santo. Eso fue lo que Dios le dijo a Pedro en ese momento. Oye bien, es con santidad que se camina. No es con muchas palabras bonitas, no para traer a la gente con palabras y expresiones para llenar estadios. No, no, Dios me va a dar 10,000 miembros, pero son 10,000 miembros de calidad. Gloria a Dios, yo no quiero cantidad por tener cantidad, porque si fuese sido así, yo utilizo las estrategias de hombre y tuviera esta iglesia llena de cabo a cabo, pero no, yo quiero calidad. Aleluya, si hay calidad, tiene la cantidad. Porque esta iglesia es de Dios. ¡Oh, Dios se acaba la batalla! Esta iglesia es del Señor y Dios se mueve en esta congregación y Dios está estableciendo el orden. Yo entiendo que Dios comienza a disciplinar a la iglesia. ¡Ay, Jesús! ¡Aleluya! Porque es el proceso de Dios. No es mi proceso, es el de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Que Dios haga como quiera. Esto es de Él. Aleluya. Y por eso te digo, si tú estás caminando mal, endereza tus pasos. Amigo que me escucha, yo no sé si tú me volver otra vez después de este mensaje, pero no me importa. Yo no tengo compromiso con el hombre, es con Dios. Aleluya. No tengo compromiso con el hombre, es con Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Sé santo porque yo soy santo. A Dios no lo engaña nadie. A Dios no le engaña nadie. Y Dios no puede ser sobornado. No. Dios es un Dios de misericordia. Un Dios que cambia la vida. A mí me cambió. Aleluya. Es un Dios que actúa con equidad y Dios murió por ti en la cruz del Calvario. Cuida tus pasos, camina por la derecha para que no tropieces con la misma piedra. Gloria a Dios. Aleluya. Comienza ahora a decirle al Señor ahí, Señor, aquí estoy yo. Mira que he fallado, mira que he hablado mentira, mira que he engañado a mi papá, a mi mamá. Perdóname, Señor. Porque tú me lo estás diciendo, me está hablando en esta tarde. Y yo quiero caminar por la derecha. Porque
Porque Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios bueno y da oportunidad a la gente para que se reivindique. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios sumamente bueno con nosotros. Es tan bueno que entregó a su hijo para morir por nosotros, hermano. ¿Quién entrega a un hijo para que muera por ti y por mí? ¿Quién? Nadie. Y Dios entregó a su hijo para morir por ti, para morir por mí. Y por eso Dios. Pero hay que andar por la derecha. Dios no puede ser burlado. Para Dios un día como 1000 años y medio como un día. Dios no da alas para comer pechuga. Dios no da soga para después jalarlo. Gloria a Dios. Ay, cuando Dios jala. Dímelo a mí. Que cuando Dios jala, jala fuerte. Porque Dios da oportunidad. Dios te lo manda a decir, aleluya, con los profetas. Cualquier cosa que tú veas, Dios te lo manda a decir, aleluya. Porque cuando el Espíritu Santo llega a la vida de nosotros, ahí están los resultados, cambiamos. Y no es un asunto, hermano, de hombre, no es un asunto que porque yo quiera, no, es un asunto de Dios. Aleluya, porque dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios, hermano, va a comenzar a obrar en esta iglesia de una manera sobrenatural. Tenemos que ajustarnos todos, tenemos que caminar todos por la derecha. Tenemos, hermanos, que organizarnos y disciplinarnos. Dios no tiene favorito. Para Dios todos somos iguales. No importa que tú seas líder, pastor, no importa evangelista o misionero. Tenemos, hermanos, que caminar por la derecha. Aleluya. No te pongas de acuerdo con el diablo, no. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo se meta en tu corazón con mentiras y palabras que no son de Dios. Deja que Dios ocupe tu corazón y tiene ese vacío que hay ahí, y que saque todo lo que a Él no le agrada de tu vida. Te lo estoy diciendo. No soy yo, es Dios que te está diciendo eso, hermano querido. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios se mueve en esta congregación. El Señor me decía, mira, yo me muevo tan grande en esta congregación. Aleluya. Me muevo de una manera especial. Que hay gente que han venido por primera vez, que han ido, hermano, y están comentando lo que ha pasado en esta congregación. Y a veces Dios me cierra los ojos y como que me duermo dormitando, despierto o durmiendo, me voy más allá de la frontera. Y veo como Dios, hermano, está tratando con gente que nosotros no conocemos. Cómo Dios está libertando y sanando gente que nosotros no conocemos.